Tiempo para la información útil en Antequera Televisión. Damos las buenas noches a todas las personas que nos siguen y comenzamos, como siempre, con esta ventana que abrimos cada miércoles a todo lo relativo al mundo de la salud. Precisamente el pasado sábado se celebró el Día Europeo de la Prevención Cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares, según un informe, son las responsables de la tercera parte de todas las muertes en el mundo y además son importantes por la incapacidad que generan y también por la cronicidad con la que cuentan estas enfermedades, de tal modo que, según el mismo informe, se prevé que para el año 2020 será la principal causa de incapacidad. Sin duda ustedes lo compartirán conmigo. Una de las personas que más saben de este asunto no es otro que el profesional del área sanitaria norte de Málaga, que hoy nos acompaña, doctor José Ramón Carmona, facultativo especialista del área de cardiología y también miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Cardiología. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Estamos encantados de tenerle con nosotros hoy por primera vez en esta sección de salud. Yo también, gracias. Pues como decimos, muchísimas personas que seguro coinciden con nosotros en que es quizá de los profesionales más cualificados para que nos responda a una serie de cuestiones. Comenzamos por el principio, como siempre, contextualizamos, definimos qué es el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular se define como la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular, generalmente referido a un periodo de tiempo. Ese tiempo habitualmente se refiere a 10 años, o sea que se puede calcular a 20 años o a toda la vida, pero realmente normalmente es referido a 10 años. Cuando el riesgo está en enfermedad coronaria, patología isquémicas, lo que es la angina de pecho, el infarto de miocardio, pues se llama riesgo coronario. Y cuando es también cualquier enfermedad cardiovascular, en la que incluimos el ictus, la insuficiencia cardíaca y morir por otra patología vascular, también incluyendo, por supuesto, el infarto y la angina de pecho, pues se llama riesgo cardiovascular. También últimamente se está utilizando algún término que es lo que llamamos edad vascular, es decir, que la edad biológica es una, pero lo que define realmente el envejecimiento son las arterias. Cuando las arterias envejecen, la persona también envejece. Pues bueno, podemos calcular con parámetros que tenemos lo que se llama edad vascular, es decir, la edad que realmente tiene una persona, que habitualmente en personas que tienen riesgo importante, pues mucho más alta. Precisamente del riesgo hablamos ahora. ¿Cuáles son los principales factores de este riesgo? Los principales factores de riesgo son fundamentalmente la hipertensión, o sea, la elevación de la presión arterial con aumento de la hipertensión arterial, el tabaquismo, es el consumo habitual de tabaco, la elevación del colesterol, tanto el colesterol que nosotros llamamos colesterol LDL, el colesterol malo, que es el que se deposita en las arterias, como la disminución del colesterol bueno, que es el colesterol HDL, son factores de riesgo, y la diabetes. Son estos un poco los 4 fundamentales. Pero también se ha añadido últimamente la obesidad, que la aparición de la obesidad hace que el obeso es más hipertenso y al mismo tiempo es más diabético y es más dislipémico y tiene más alteración de los lípidos, del colesterol. Es decir, que la obesidad es un patrón que ha ensombrecido todos estos factores de riesgo y lo ha incrementado de forma importante. ¿Y es posible actuar sobre estos factores, doctor? Sí, evidentemente hay factores de riesgo que no lo he mencionado antes que no podemos actuar, es decir, la edad de una persona es un factor de riesgo. La herencia, la genética, pues lógicamente no podemos nosotros actuar sobre eso. Pero los factores estos que he mencionado, el tabaco, el dejar la cesación del hábito de tabaco, fíjese que aumenta solamente por fumar, aumenta la posibilidad de tener un riesgo coronario en 2 a 3 veces, o sea que simplemente por dejar de fumar lo disminuye hasta un 20 o a un 30% la posibilidad de tener una enfermedad coronaria. Por supuesto, la disminución del colesterol con una dieta adecuada, la disminución del consumo de grasa, sobre todo y de azúcares, la sobrealimentación que tenemos, y también el control de la hipertensión. O
sea que son factores con los que realmente vamos a incidir mucho y que si los controlamos vamos a tener estos factores de riesgo que son muy prevalentes, aparecen en un porcentaje muy alto de la población general, pues lo vamos a poder ir controlando de forma adecuada. ¿Se puede afirmar que se han mejorado estos factores en los últimos años? No, la verdad es que no, desgraciadamente no hemos mejorado, hemos empeorado muchísimo. Tenemos aproximadamente de un 30 a un 35% de personas con hipertensión, de personas de mayores de 18 años. Tenemos la diabetes ha aumentado de forma exponencial, sobre todo por la obesidad. La diabetes que teníamos hace unos años un 5 o un 6% de la población diabética, ahora tenemos un 12 o un 13% de la población diabética en Andalucía, en el resto de España también, pero en Andalucía todavía con más énfasis. En la hipercolesterolemia también estamos en cifras de un 25 o un 27% de personas con elevación del colesterol en sangre. Y en realidad, pues, y el consumo de tabaco, fíjese, sí que realmente con la cantidad de campañas y con todo lo que ha habido con el consumo de tabaco, hemos aumentado el incremento del consumo de tabaco en los últimos 3 años, fundamentalmente porque se ha sumado de una forma tremenda a la mujer, o sea que el hombre ha disminuido, estamos en un porcentaje en 28, un 29% ya, partíamos de un 33 y estamos otra vez en el 32, o sea, la verdad es que desgraciadamente algo no hemos hecho bien en la prevención, no hemos llegado a las personas para que realmente dejen este hábito tan nocivo para la enfermedad cardiovascular y para sus arterias, que van a envejecer muchísimo antes. Bueno, ¿y en qué situación está pues precisamente los pacientes andaluces dentro de esos problemas? Bien, Andalucía, la verdad es que en muchas cosas ocupamos los últimos puestos y en estos también, porque hay la mortalidad por insuficiencia cardíaca, que es uno de los factores de riesgo que importantísimo, o sea, dentro de lo que es la patología cardiovascular, pues es la más alta de España. O sea, y la mortalidad por infarto de miocardio estamos en los últimos lugares, solamente superados por Canarias y por el Levante, por la zona del Levante. Bueno, es verdad que hemos mejorado la prevención en algunos aspectos, hemos mejorado sobre todo la asistencia sanitaria, la asistencia de urgencia y realmente hemos salvado muchas vidas con este comportamiento, los tratamientos han mejorado, todo eso ha disminuido, pero la verdad es que hemos disminuido la mortalidad con lo que teníamos antes, con respecto a lo que teníamos antes, pero también ha disminuido el resto de España. Lo que pasa es que ha disminuido en mayor proporción que nosotros. Hemos mejorado algo, lógicamente, pero estamos en niveles muy altos todavía. Entonces, ¿se puede afirmar, doctor, que sirva para algo la prevención? Entiendo que sí, ¿no? Sí, la prevención está muy demostrado que sirve. Se calcula que el 50% de la morbimortalidad que se ha reducido en Europa se debe a la prevención. Salvo en los países del este, curiosamente, pero en todo lo que es Europa, la Europa de la Comunidad Europea, pues sirve la prevención, como digo, en un 50%. Y el 40% se debe a los tratamientos, o sea que realmente hemos mejorado y la prevención funciona claramente, no solamente en la actitud hacia la forma de hacer la actividad física también, que no la he mencionado antes, y la alimentación y, por supuesto, la actuación médica, que en este caso el porcentaje es un 40% también, que va a ayudar muchísimo. Muy bien. Normalmente cuando recibimos algún profesional del área sanitaria en nuestro plató, queremos que nos haga un resumen un poco, que nos quede de forma sintética los consejos básicos que tenemos que tener en cuenta. Bien, vamos a ver, la prevención de las enfermedades cardiovasculares es fundamental para disminuir y evitar la alta tasa de morbimortalidad que tenemos en España y concretamente en Andalucía. Es muy importante este control de los factores de riesgo cardiovascular para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares que por otra parte son crónicas y que producen una gran incapacidad, no solamente incapacidad
física, sino incapacidad laboral, incapacidad a niveles importantes, sobre todo en el trabajo. Y por otra parte, como he dicho antes, la prevención está claramente, se sabe que funciona. O sea, la prevención evita en porcentajes aproximadamente un 50% la posibilidad de que tenga una enfermedad cardiovascular, y la actuación del profesional, de los profesionales de todos, en un 40%. Fíjese, todavía nosotros tenemos que mejorar todos estos parámetros, pero sobre todo la persona tiene en su poder que puede evitar la aparición de una enfermedad. Una de cada dos que aparezcan se puede evitar en España y en Andalucía si se hace una prevención adecuada. Muy bien, pues José Ramón Carmona, que es facultativo especialista del área de cardiología del área sanitaria norte de Málaga. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por haber arrojado luz sobre un tema que muchas veces olvidamos, pero que tenemos que tener muy presente para evitar luego consecuencias graves. Gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.